predicar hoy, a meditar. Pero para que no vaya a hablar Otto Juárez y su pensamiento y su idea o incluso mis prejuicios, sino que sea lo que el Espíritu nos revela a través de la palabra profética, que es más segura, ¿verdad? Mejor vamos a orar. Así, hermanos, no meto lo que está aquí, sino lo que está en el Espíritu de Dios y que mete a mi espíritu para compartirlo a ustedes. Señor, gracias, Padre. Tu palabra dice que toda tu escritura es inspirada por ti. Y sabemos para todo lo que es útil, para instruir, para corregir, para redarguir, pero todo lo haces en justicia, Señor. Pero Padre, dado a que tú nos dotaste a cada uno de nosotros de una capacidad de razonamiento, una capacidad de interpretar el entorno, hoy lo que necesitamos al venir a tu palabra es la capacidad de discernir, Señor, y de discernir espiritualmente. Porque, Padre, tu palabra no es conocimiento humano, ni mucho menos que esté sujeto a la discreción humana. Tu palabra, Señor, es infalible y sabemos que la has revelado para aquellos que venimos con un corazón obediente, longámines, dispuestos, oh Padre, a aceptar de ella lo que tú quieres enseñarnos a través de tu Espíritu. No permitas, Señor, que la mente mía, ni el prejuicio mío, ni el criterio, ni el sentimiento, ni el deseo mío sea el que prive en lo que meditamos de tu palabra, sino que sea, Señor, lo que tú quieres revelarnos a través de tu Espíritu. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en la segunda carta a Timoteo que Pablo le mandó, segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1 de segunda Timoteo, versículos 13 y 14. Entonces lo escribe a Timoteo una segunda carta a Pablo. Ya le había mandado una carta antes. Pues en segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Me llama mucho la atención, hermano, en primer lugar, la palabra retén. Allá en nuestros países, y yo no sé si aquí en Estados Unidos, pero regularmente en los países centroamericanos, esta palabra retén, no sé si en México también, no me recuerdo, el retén se utiliza como un grupo de guardias o soldados que están ubicados en un lugar determinado, ahí sí que la palabra, para retener el tráfico o la gente que va y revisarle el carro a ver qué llevan, ¿verdad? O revisar las personas incluso. Por lo cierto es que ese término es el que se usa en nuestros países como un medio de mantener el orden y la seguridad. Esos retenes están autorizados solamente para hacerlos, pues autoridades. Pero hay países, hermanos nuestros, que ahora hay grupos que ellos, que no son autoridad ni nada de eso, también ponen sus retenes. Y eso pasa mucho en México, Guatemala. Aparecen retenes ahí, no son autoridades,
paran a la gente. Aquí no se refiere a eso. El retén no es, miren, retén ahí. No, este retén, como lo escribe Pablo, significa de aprender a asimilar y dejar integrado a nuestra personalidad y ante toda nuestra conducta algo. Por ejemplo, hay mujeres de nuestros países que yo las oigo que dicen, es que mire, yo retengo los consejos de mi madre. Yo oigo muchachas que así dicen. Retengo lo que mi madre me dijo, dicen. Porque las madres aconsejan a las muchachas, ¿verdad? Y las que no retienen, pues les va mal. Les va de la patada también, ¿verdad? Pero la mayoría de mujeres dicen, yo retengo. Aunque no haya hecho lo que la mamá le dijo, pero retienen, se acuerdan. Que mi madre todavía me lo dijo, dice. O mi padre, hay veces que es el papá, que le dice al hijo, mira, cuidado con esto, hace esto, esto y esto. Y retienen eso en su ser. Y cuando les va mal, se acuerdan. Es que yo retuve eso y no le hice caso. Entonces, a veces retenemos consejos, sí los retenemos. Hay veces que retenemos, hermanos, bueno, ¿y qué padre da mal consejo, verdad? No creo que haya una madre o un padre que le dé un mal consejo a su hija o a su hijo. Uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad, hermanos? ¿A que sí? Como quisieron nuestros padres lo mejor para nosotros. Y lo retenemos, el conocimiento, ¿verdad? Lo retenemos. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir lo mismo que les he dicho. ¿Qué hacemos? Lo que decía el hermano Talo. ¿Se recuerdan del hermano Talo? ¿Ah? El refrán que decía, Gorgojo entró y Gorgojo salió, decía él. ¿Qué quería decir? Que habíamos cristianos, decía él, que oíamos la palabra, el consejo, y que por aquí nos entraba, por aquí nos salía, decía. Y como el gorgojo así es, el gorgojo entra en el frijol, un hoyito chiquito, y allá donde sale es un gran hoyo, porque ya va gordo, ya va lleno. Pero el mismo gorgojo sale, decía hermano Talo. Hay cristianos, decía él, que ahí está la palabra, y nos la dan, pero por un oído no sale y por otro no sale. Decía. Y entonces decía Pablo, mira, Timoteo, retén, ¿pero qué? La forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Retén qué? La forma. Ah, vaya. Lo que sucede, hermanos, que honestamente la experiencia nos ha enseñado que por la necedad, la desobediencia, la rebeldía humana, somos más fáciles de retener un mal consejo que uno bueno, fíjense, aunque usted no lo crea. Muchas cosas de nuestra vida, errores que hemos cometido, ¿saben por qué es? Porque atendimos mal un mal consejo que uno bueno, ¿sí o no? Recuérdese usted, mire, todos tenemos nuestros bemoles, ¿verdad? Como decimos en mi país, todos nosotros tenemos alguna metida de pata, hermano. Regularmente en época de la juventud, aunque no solo los jóvenes. Yo siempre he dicho que hasta los viejos se agarran con la mica, ¿va? Eso es Otto, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Hasta los viejos se agarran con la mica, o las viejas también, ¿verdad? Con todo respeto. Pero regularmente la inexperiencia de la juventud somos más fáciles de agarrar un mal consejo. Y ese mal consejo, pues, tiene resultados y nos deja problemas, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo decía, retén, pero la forma de las sanas palabras. ¿Qué quería decirle? Retén los buenos consejos.
Y hay malos, pues, sí. Miren, yo me sorprendo, hermanos, pero el primer salmo con eso empieza. ¿Ya leyeron el Salmo 1 ustedes? ¿Lo han leído alguna vez? El Salmo capítulo 1. Vamos a ver si hay malos consejos. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay malos consejos. ¿Va que sí? Dichoso, hermanos. Varón dice ahí, pero eso se refiere a hombre y mujer, ¿verdad? Dichoso aquel que en su época de juventud o aún ya grande no le ha hecho caso a malos consejeros. Hay gente que aconseja mal, hermano. ¿Sí? Mi amigo estuvo en un cargo de gobierno muy bonito, muy bueno. En los cargos de gobierno, pues ustedes saben que a la institución donde se tiene ese cargo les asignan un presupuesto, dinero para los gastos generales, gastos de mantenimiento, pero algunas instituciones para invertir, para hacer obra. Y hermanos, no estamos hablando de 50,000 quetzales, hablamos de millones. Y a ese mi amigo en el cargo le decían, mira, no seas tonto, ahora estás donde hay. Y en muchos países a los funcionarios, cuando les preguntan qué cargo quieren, ¿sabe qué dicen? Mire, a mí deme cualquier cargo, no me importa qué nombre sea. Yo quiero un cargo o un puesto donde haya. ¿Qué quiere decir eso? Donde haya dinero para ponerme donde hay. Y esa gente es la que agarra mal consejo, porque si le aconsejan quedarse con el dinero ajeno, ¿qué hace? Lo agarran. Y después ahí están metidos en la cárcel o andan huyendo, ¿verdad? Por lo que se robaron. Entonces, bienaventurado el que no anduvo un consejo malo. Por ahí empieza con Timoteo, entonces volvamos. Ahí con eso comienza Pablo. Mira, yo te aconsejo, Timoteo, que no oigas mi consejo por gusto, porque el consejo que te estoy dando es conforme a la palabra. Es sano lo que estás oyendo de mí. ¿Por qué? ¿Por qué garantizaba Pablo que lo que él le aconsejaba a Timoteo era sano? Ahí lo dice, porque estaba en la fe y en el amor de Cristo. Quiero decirles, hermanos, yo siempre les he dicho a ustedes que una de las cosas que, no voy a decir que afecta al pastor, no tiene que afectarle, uno tiene que aprender. Pero ¿sabían ustedes que estamos llegando a un tiempo en que se regresa a la época de Onesíforo? ¿No conocieron a Onesíforo ustedes? Les voy a contar quién era Onesíforo. Estamos regresando a la época de Onesíforo, porque esta es la época en donde muchas cosas que se enseñan conforme a la palabra tienen que ser conforme a la fe y al amor de Cristo. No tampoco, el pastor no puede estar hablando también cosas fuera de la palabra. Por eso les dije, ni sus sentimientos, ni sus pensamientos, ni su criterio. Es la palabra. Y la palabra en Cristo Jesús, si algo tiene, es fe y amor. Pero fíjense que una de las cosas es que cuando a alguien no le agrada un consejo que va en cierta manera a corregir el rumbo de una conducta, no les gusta. A tal grado que la misma palabra dice
que muchas veces la palabra que da, ahí la escritura dice, dadas por un maestro, pero que las da un pastor, dice. Parecen clavos hincados, dice, para mucha gente. A mí, hermanos, yo les digo la verdad, pero no me ha pasado nada, gracias a Dios. Cualquier persona puede refutar lo que estoy diciendo, criticarme, censurarme, pero si es una forma sana de la palabra de Cristo, a quien está censurando es a Cristo, no a mí. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, tened cuidado, pues tomando el nombre de Onesíforo, lean el versículo 16, siempre de 2 Timoteo 1, 2 Timoteo 1, 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Ay, bendito sea Dios que no me pusieron ese nombre a mí, ¿verdad? Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Miren qué bonito. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Qué bonito, ¿verdad? Hay onesíforos en las iglesias, sí, pero no todos son onesíforos. Hay otros, lean el versículo 15 ahora, regresen un versículo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. A Pablo Onesíforo lo confortó, pero Figelo y Hermógenes, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Lo abandonaron. Entonces, aquí cuando Pablo le escribe a Timoteo hablando de la sana palabra que oíste de mí, y le dice, reténla, tienes que retenerla. Pero luego el versículo 14 que leímos, ¿qué dice? Y ahí mismo, estamos en 2 Timoteo 1, hermanos. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Allá era retén, la forma, pero aquí ¿qué le dice? Guarda el buen depósito. ¿Quién era el buen depósito? Timoteo. Hermanos, yo quiero decirles algo. Tenemos que ser buenos recipientes, buenos depósitos. Porque así como en el Salmo 1 dice que puede haber consejo malo, puede haber alguien que le esté aconsejando mal, hermano. Pero también dice claramente que la sana palabra puede venir a usted, en primer lugar, que retenga esa palabra que es con fe y con amor. Y en segundo lugar dice que guarde usted el buen depósito. Ahora, ¿y yo puedo ser buen depósito? Me pregunta usted. ¿Cómo? Pues ahí lo dice. ¿Qué me hace buen depósito a mí? ¿Qué dicen ustedes? El Espíritu Santo que mora en mí. Porque si no, no estuviera en mí. Yo no soy buen depósito. ¿Verdad? Entonces, yo, si voy a hacer buen depósito, algo que tengo que hacer es ubicarme. No ser como era Figelo y Hermógenes, sino como era Onesíforo. Con esto no estoy predicando, hermanos, para que digan, ay, si es que el hermano otro está predicando, ¿cómo les dijera? Bueno, sí, la verdad es que sí, que me conforten. Esa es la palabra correcta, porque Onesíforo, honestamente, ¿qué fue lo que hizo con Pablo? ¿Qué dice ahí? Muchas veces me confortó. Y Figelo y Hermógenes, ¿qué hacían?
lo abandonaron. Hermanos, por supuesto, yo prefiero que ustedes me conforten y no que me abandonen. Voy a contar una anécdota aquí, como no doy nombres, aunque muchas veces me tiran leño porque yo cuento vivencias pero no doy nombres, doy el milagro, pero no el santo. Hay ocasiones, hermanos, en donde es fácil que lo abandonen a uno. Te lo voy a decir así. Una vez llegaron a mi oficina, todavía estábamos con cobertura de la otra congregación, 2 hermanos, la pareja, eran esposos. Y me llegaron a decir que ellos querían ir a dar alabanza a otra iglesia, a otra congregación. Y estaban dando alabanza en la nuestra, pues, ¿verdad? Pero ellos querían ir a otra. Y me entraron por un buen lado, me entraron por muy buen lado. Porque ya usted lo hizo una vez, me dijo. Ya dio a Otto René, a hermano Tito, a hermano Freddy, que estaba aquí con nosotros. Y no sé quién más se fue. Ay, Celeste, que iba de la cantante estrella. Entonces, los 4. Me los pidió un hermano de otra congregación allá en Arlington, pero vino el pastor conmigo. Y me dijo, hermano, yo necesito, fíjese que yo no tengo nadie que toque ni un instrumento. No tengo gente que cante. Y yo veo que, pues estos 4 no eran tan cotizados por la RCK, pero eran buenos, para la alabanza no la teníamos mala. Pero vino a hablar conmigo y me los prestó. Y dije yo, pues ya que es la obra de Dios también. Claro que sí, hermano, lo único es le dije que no nos crucemos en horario. Yo tengo a tal hora el servicio. Ah, qué bueno, me dijo, porque yo lo voy a tener a tal hora, me dijo. Ah, gloria a Dios, dije. Total es que hablé con Otto René, con hermano Tito, con hermano Freddy. Guitarrista no tenía. Ah, bien, era Freddy el guitarrista. Y me dijeron que estaba bien. Pero miren, les dije, recuérdense que esto va a significar tener que esforzarse más. Porque si ahorita vienen a ministrar la alabanza aquí, ahora van a tener que ir allá primero, en la mañana, y de allá a ver cómo hacen, y se vienen volados para venir a ministrar aquí, donde está su congregación. Sí, me dijeron, no hay pena, me dijo, nosotros corremos. ¿Y qué creen, hermanos? Ministraban allá, había veces que no almorzaban, y de una vez allá con nosotros a ministrar la alabanza. Después de la alabanza, se pueden imaginar, ¿verdad? Ni ir a un buffet porque dejaban vacío el buffet, ¿verdad? Los 4 que andaban con hambre. Pero ellos cumplieron. Fue por un tiempo. Con ese argumento me entró esta otra pareja. Entonces les propuse. Entonces, ¿saben qué? Como todo es en orden, el pastor donde ustedes quieren ir a ayudar, que venga conmigo. Eso se llaman relaciones interministeriales, hermano. ¿Por qué razón? Y les dije al principio, dice la Escritura que hay que entrar por la puerta. ¿O no dice así la Biblia? Y el que no entra por la puerta, ¿cómo le llama? Salteador. Mire, mi esposa sabe, mire. Salteador, dice. Entonces yo les pedí el orden, no les dije no. Ahora quiero advertirles, les dije, lo mismo que les dije a ellos, les va a costar, les dije, van a tener que ir allá y de ahí correr para acá.
No vayan a venir con el argumento, es que miren, no venimos aquí porque allá, no. Aquí tienen que cumplir también. Sí, me dijo, no hay pena, no hay problema. Pero que venga el pastor. No quisieron llamar al pastor. No quisieron. Porque me dijeron que el pastor había llegado con ellos por negocios. Y que les había casi llorado, que se había quedado ya con una o dos familias nada más en la congregación. Y que necesitaba ayuda porque estaba solo. Y yo dije, en realidad, no puedo negar una solidaridad yo, pero lo que sí quería era que el pastor viniera. ¿Por qué razón? Porque él tenía que ser el primero que tenía que responsabilizarlos a ellas por venir a cumplir aquí donde estábamos. Pero no quisieron. Y para no cansarlos, hermanos, al poco tiempo, cuando yo sentía, no venían, no teníamos quién. A ver cómo hacemos con la alabanza. ¿Va? Y de repente, ni siquiera ahí nos vemos. Pastor, mucho gusto por haber estado aquí en la congregación. Ni siquiera Dios, cuando sentí, se fue. Aquí dice, me abandonaron. Y aquí dice todos los que están. O sea que a Pablo, como él abrió iglesias en Asia también, todos los de Asia la abandonaron porque ahí había un papel de Figelo y Hermógenes. Pero también tuvo experiencias bonitas. Los pastores también tenemos experiencias lindas, hermano. Yo bendigo sinceramente esa actitud de muchos de ustedes que se mantienen fieles. Y posiblemente no sea tan atractivo. Porque muchos buscan la atracción rimbombante, ¿verdad? También, que es normal, ¿verdad? Es normal. Pero qué bonito que Onesíforo dice que muchas veces lo que hizo con Pablo, porque yo digo que Pablo se debe haber sentido a saber cómo, hermano. O reveses, ¿verdad? Dice que lo confortó. ¿Qué entienden ustedes por la palabra confortar? Dar fortaleza, conforte. Conforte es dar fuerza. Las abuelitas antiguamente iban a tostar pan. No sé si ustedes lo hacían, ¿verdad? No sé si les pasó. Tostaban pan, le echaban no sé qué, aceite de no sé cuánto, y se lo venían a poner en el estómago a alguien que había estado muy enfermo. Y yo le preguntaba a mi abuelita, mire abuelita, ¿y por qué hacen eso? Es que se llaman confortes, me dijo. ¿Y para qué? Eso conforta. Él acaba de estar enfermo y está muy débil. Paso de pan aquí con un puño de cosas le ponían aquí en el ombligo, hermano. Alcohol. Miren, hermano, también. Otras no se lo ponían aquí, sino que No, nunca oyeron eso de los confortes ustedes. ¿Sí? Yo de niño lo vi. Los confortes. De ahí viene la palabra confortar, da fortaleza, da fuerza, dice. Pues hermano, cuando usted está todo decaído, cuando usted le ha pasado algo que lo deprime un poco, somos humanos, que siente que ya sea le han faltado las fuerzas físicas o posiblemente usted tiene una baja de fuerzas emocionales. Usted no me va a negar, hermanos, que más de alguna vez se pone mero tristón, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O nunca ha tenido usted, nunca ha pasado así pruebas emocionales? Bendito sea Dios hoy, yo sí las he pasado. Ay, hermano, pero qué rico cuando ve la actitud de alguien positiva, de apoyo, de soporte, y uno recibe fortaleza. Y usted dirá, es que Dios acá. No. Dios usa instrumentos para dar fortaleza.
Y este Onesíforo es uno de los que quedó su nombre en la Biblia positivamente, porque era el que muchas veces, dice, confortaba a Pablo. ¿Sí? Imagínese usted, hermano, que a un hermano aquí, de los 7 días de la semana, 8 días le pega a la mujer. Y que encima de eso llego yo y también quiero darle. No, eso no. Pero si yo llego y le digo, no, hermano, tranquilícese, venga para acá, oremos. Mire, a mí me pasa lo mismo, a mí también me dan, pero vengas. Ya. No, eso no, ¿verdad? Pero usted le dice, oremos. Venga, hermano, pruebas tenemos. Dios tiene poder. Dios le va a dar fortaleza. Siente usted apoyo. Y máxime si le dice, venga, hermano, vamos, sentémonos, tomemos un cafecito, venga, comamos un pan. El pan no lo va a confortar. La actitud de su hermano lo va a confortar a usted. Y eso es lo que dice aquí. ¿Y saben qué pasa? Cuando Onesíforo regularmente fue a consolar, digamos, a Pablo, Pablo estaba encadenado, preso. Sí, léanlo ahí, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, dice. Yo interpreto, o estaba preso, o sabía que era lo que a Pablo lo tenía, pues poquito de presión, que Pablo las pasó difíciles, hermano. ¿Y sabe qué? No solo eso. ¿Sabe qué hacía Onesíforo? Como Pablo, ustedes saben, hermanos, que fue el primer apóstol de los gentiles, pero era itinerante. Itinerante quiere decir que Pablo no tenía una sede, sino que Pablo andaba visitando varias ciudades, varias iglesias. ¿Y sabe qué hacía Onesíforo? Saber cómo hacía, pero él averiguaba por dónde andaba Pablo y ahí lo iba a ver. A ver, miremoslo, no será que estoy mintiendo. Lean el versículo 17. A ver qué dice Onesíforo. Al final del 16 dice, no se avergonzó de mis cadenas. ¿Pero qué dice el 17? Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Buscando al apóstol Pablo y solícitamente, ¿qué quiere decir, hermano? Quiere decir que no lo andaba buscando, si lo hallo, bueno, y si no también, ¿verdad? Eso no. Solícitamente quiere decir con interés, dándole importancia. Era la actitud. Por eso, hermanos, Pablo a este hombre, a Onesíforo, le pide algo al Señor. Lean el versículo 18. ¿Qué pidió para Onesíforo Pablo? Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Cuál día? Cuando el Señor venga. ¿Sí? ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo. Tú eres testigo. Onesíforo los ayudó en Éfeso. O sea que andaba detrás de él, viendo cómo lo apoyaba y lo consolaba. Este mensaje que estoy dando no es para decirle a ustedes, anden detrás de mí, hermanos, para ver cómo me... No, lo que les estoy diciendo, porque ustedes sí lo hacen, lo que están haciendo, si Onesíforo, para aquel día, dice Pablo, para aquel día, la misericordia cerca del Señor va a estar. Es decir, por eso la Biblia dice que ni un vasito con agua, hermanos, que le den a uno de los pequeñitos, se va a quedar sin recompensa hoy. Tengan la seguridad que Dios no le debe nada a nadie hoy, pero a los que están en esta obra
con convicción, con amor, en aquel día van a hallar misericordia. Hay un argumento sobre esto. Yo oí un predicador que estaba hablando también de esto y decía que a él le refutaban muchos porque la Biblia dice que no es por obras. Es que no estoy hablando de salvación. Claro, la salvación no es por obras. Pero aquel día dice que vamos a ser juzgados solo por lo malo. ¿Ah? También por lo bueno. Sí, porque están los galardones. Claro que tenemos, pero por lo malo, si acudimos al Señor, pedimos perdón y nuestro intercesor lo lleva al Padre, no hay pena. Y por lo bueno, ahí va a estar anotado en el libro de memorias, yo siempre se los menciono. Cada cosita, por muy pequeñita que usted crea que hizo. Tal vez usted dirá, pues es poco. Ahí está anotado en el libro de memorias. Bueno, pues en el capítulo 2, voy a poner el reloj aquí, hermanos, porque de paso que yo creo que me robaron el celular. No, ya lo dejé conectado. ¿Pero qué hora es, hermanos? 3:20. ¡Ay, Dios! Todavía me sirvo con la cuchara grande. En el capítulo 2, siempre de 2 Timoteo, pero el versículo 1 y versículo 2. Hermanos, quiero decirles que la vida congregacional, la vida de iglesia, es más que una universidad hoy. ¿Quieren que les diga una cosa? No desestimo lo que la universidad, no me refiero a la universidad teológica, no desestimo lo que aprendí en la universidad secular, yo no lo desestimo. Y la preparación que me dieron, porque me sirvió para darle comer a mis hijos, ¿va? Pues ahí trabajé y ahí comimos. Entonces no la desestimo. Esa preparación me sirvió de mucho. Hubo un tiempo, hermanos, que a mí me andaban buscando para que fuera a dar cátedras y yo decía, ya no. ¿Verdad, mía? Ya no. Una vez le di un año una cátedra en un colegio a un amigo mío y al año cabal le dije, discúlpame, le dije, ya no puedo. No, hombre, no hagas, no me dejes. Es decir, mi preparación académica me ayudó, pero, óiganme bien, pero la mejor universidad para mí es esta hoy, la universidad de la vida en Cristo Jesús. He aprendido unas cosas y miren, he aprendido a tablazos buenos hoy. Buenos. Entonces, Pablo se convirtió en un rector de la universidad de gentiles, de cristianos gentiles hoy. Porque acuérdense que él trabajó más con los gentiles. Con los judíos no mucho porque, empezando con que Pablo no predicaba la circuncisión, ¿verdad? Cosa que Pedro todavía la estuvo predicando con los judíos, porque Pedro se había dedicado mucho a evangelizar judíos, y los judíos, la circuncisión era, y sigue hasta la fecha, ¿eh? Con muchos judíos la circuncisión es un rito que no lo abandonan. Pero Pablo no. Pablo, Jesús, el Señor dijo, instrumento escogido me es este, ¿para ir a qué? ¿Con quiénes? Con los gentiles. Le dio de una vez su ámbito. Pablo entonces en el capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, le dice a Timoteo, esfuérzate. Esfuérzate. Esa palabrita esfuérzate, hermanos, tiene que ver, oyen, con retén, que leímos en el 13. Porque para retener y guardar el depósito
hay que esforzarse. Entonces le dice Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 2, ¿qué le dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le estaba diciendo? Mira pues, Timoteo, lo que has aprendido de mí, yo he sido no le digo tu apóstol, tu catedrático pues. Yo he sido tu catedrático en esto. Y aquí yo te aconsejo que te esforces, que le pidas a Cristo Jesús, le dice, por la pura gracia, que te dé ese regalo el Señor de aprender a esforzarte. Porque esforzarse no es fácil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted se esfuerza si usted quiere. ¿Sí o no? Cuando usted no quiere hacer fuerza en algo que dice, una caja está bien pesada, y usted no quiere hacer fuerza, ¿qué hace? ¿A qué vengo otra vez a levantarla? Dice usted, y se va. O llama a otro, vení a hacerlo vos. Pero aquí, en la gracia en Cristo Jesús, el aprender a esforzarse en la vida cristiana es una gracia, es un regalo. Pues hermanos, le dice, mira Timoteo, lo que yo te he enseñado, que lo has oído, ante muchos testigos. ¿Saben por qué le digo así? Porque no solo a vos te lo he enseñado. ¿Acaso que solo a Timoteo le enseñó Pablo? ¿Bueno? Pablo. Incluso hubo lugares donde lo sacaron de escondidas, ¿verdad? Porque por andar enseñando también, ¿se recuerdan, verdad? El caso de Tesalónica y Berea. ¿Se acuerdan de Tesalónica? Que estaba enseñando ahí, empezaron a refutarle y se pusieron bravos. Y no tuvieron más que de noche lo sacaron y yo siempre me río porque Dios metió en un canasto y lo bajaron por una ventana. Porque tuvo que huir. Y llegó a Berea. Y dice la Biblia que en Berea había mujeres y hombres que eran más nobles. Es la palabra que usa. Que esa palabra le expliqué el domingo pasado. De la nobleza. Pero no del noble de títulos nobiliarios que dan los reyes, ¿verdad? Por ejemplo, los Beatles, bueno, Beatles digo yo, pero dicen Beatles en inglés. Ellos, patojos peludos ahí, se fueron a meter a un garage en ese tiempo. Yo tenía, hermanos, 11 años. Fui aficionado de los Beatles, fíjense ustedes. Sí, y ahora que los oigo me cuenta que eran gritones, ¿verdad? Pero a uno le gustaba. 4 muchachos, uno tocaba la batería y los otros 3, uno con un bajo y los otros 2 una guitarra, cada uno. Y hermanos, había una gran crisis en Inglaterra. Había una recesión terrible. Y esos muchachos, con cantar, con esos sus gritos y Yesterday, a la canción de los enamorados, Yesterday. Y hermanos, donde vieron los reyes de Inglaterra que con la venta de en ese tiempo eran discos, no eran CD menos, ni cassette, sino que eran discos. Y todas las giras que hacían, los Beatles sacaron a Inglaterra de una crisis económica. Y a raíz de eso, los manda a traer la reina, porque era reina de Inglaterra, y les da un título noble. Había uno que se llamaba John Lennon, y a partir de ahí tenían que decirle Sir John Lennon. El Sir, tenían que agregártelo. Ese término señor, porque era el término que le daban a los que le daban el título de caballeros. ¿Y saben cómo los nombraban? Agarraba la espada a la reina,
Se ponía en este hombro y en este, y los nombró. Y les dio un título de nobiliario. De ese no es el que habla la Biblia. Más nobles, ya les expliqué el domingo pasado qué significaba ser noble en este reinado de Cristo. Pues aquí, según la Biblia, cuando Pablo llegó a Berea, dice que encontró que ahí no eran como los de Tesalónica, eran más nobles. Siempre lo que Pablo enseñaba dice que lo escudriñaba. No está diciendo eran nobles porque se dejaban tontear, ¿verdad? No, si ustedes leen, hermanos, en la Escritura, los de Berea, siempre lo que Pablo enseñaba, iban a la Escritura a ver si era cierto. Miremos si es verdad. Y donde miraban que era cierto, pues aquí dice a Timoteo, Pablo, esto lo has oído de mí y hay otros testigos, pero esto te suplico que se lo encargues a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora vamos a la otra palabra, hermanos. Además de retener, además de guardar, además de confortar, ¿saben qué papel tenemos que tomar? Ser idóneos. ¿Qué quiere decir la palabra idóneo? Se lo voy a decir de una forma muy sencilla. Idóneo es cuando usted va a la zapatería y se estaba de probar zapatos. Ay, no, este no me queda bien. Ay, este me molesta aquí. Ay, este me molesta el juanete. Ay, no, esto que usted estaba de probarse, ahí no le gusta. De repente llega un par y entra y dice, este está rico. Ese zapato que le ajusta exactamente a su pie es un zapato idóneo. Pues en la vida cristiana, hombres idóneos son aquellos que se ajustan exactamente a la horma de los mandatos de Dios, porque son hombres fieles, dice. Y esos son los que son buenos para enseñar a otros. Esos son los que son buenos para enseñar a otros. Entre paréntesis, estaba acordándome en Guatemala hace unos años quiso lanzar candidatura para diputado, creo que fue, un expresidente, fíjense, y no lo escribieron. ¿Y saben cuál fue el argumento? Que la ley dice que una característica del que se debe escribir es que tiene que ser idóneo. Y como él había tenido un problema legal, entró preso y pagó su condena y todo. Pero donde tenían que inscribirlo como candidato, dijeron que él no era idóneo. ¿Por qué? Pues porque se había adueñado de unos centavitos, ¿verdad? Que no eran tan centavitos. Y entonces lo consideraron que no era idóneo y no lo escribieron. En este reino, la idoneidad, hermanos, está fundamentalmente que hay que ser fieles y también estar siempre dispuestos a enseñar a otros. Y eso ya casi no se usa. Hace un tiempo cuando yo no era cristiano, pues, ¿verdad? A uno le daba miedo estar cerca de un protestante, de un evangélico, pues. Pero en ese tiempo se decía solo protestantes, ¿no? Ahí en mi pueblo, sentarse a la par de un evangélico era problema. ¿Saben por qué? Porque apenas se le ponía uno a la par y ya dejaba. ¿Y usted? ¿Tiene religión? ¿De qué religión es usted? Tal. Pero sabía usted que... Y me lo agarraban a uno, mira. Ay, yo ya sabía que si me sentaba a la par de mi primo, que era evangélico, yo era católico. No me sentaba a la par de él, ¿ves? Porque empezaba, mire, a darme duro. Le huía yo a mi primo, porque en ese tiempo sentarse a la par de un evangélico era
de una vez lo agarraban a uno, mire, no lo dejaban descansar. Sí. Ahora, bien quizás se echa a la par un mundano con un evangélico en un viaje a Europa, que son, en el avión parece que son 9 horas de vuelo, ¿verdad? Al menos, yo creo que de Nueva York a España creo que son 9 horas. Es capaz que van en el avión y ese evangélico no le echa ni una palabra al que lleva la par. Y ya cuando bajan en el aeropuerto, le dice el mundano, bueno, ¿y usted? ¿Lleva Biblia ahí? Sí. ¿Evangélico es usted, pues? Sí. Todo lo que viajamos, yo no me di cuenta que usted era evangélico, le dice. 9 horas viajando y no se dio ni cuenta porque no le digo nada. Sí. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo idóneo ahora es, yo no le digo que desespere a la gente tampoco hoy, que vaya a estar la persona ahí comiendo y usted se le vaya a sentar, ¿va? A la mesa que no es suya, y lo agarre y no lo deje ni comer en paz. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco, hay que ser prudente. Pero al menos sí ser idóneo para enseñar a otros. ¿Cómo? Pues una de las cosas fundamentales es que hay que ser fiel. Hay que ser fiel. Porque yo me he topado con gente que me dice, le empiezo a hablar, ¿verdad? Y donde le empiezo a hablar, les digo, mire, es que ¿sabe qué pasa? Yo soy pastor, les digo de una vez, ¿verdad? Para que no vayan para que sepan que si se dejan, les dejo ir toda la palabra, ¿verdad? Yo soy pastor, les digo. Pero un día de estos, me topé con una señora. Y hablando, le dije que era pastor. Y la pregunta del millón de uno es que yo le dije, ¿y usted es cristiano? Sí, me dijo, claro, me dijo. Vaya, dije yo, entonces. Pero como yo pregunto siempre, porque no me gusta pescar en pecera, a jalar miembros de otras congregaciones, ¿verdad? Luego la pregunta del millón, ¿cuál es? No se las hace usted. ¿Y en dónde se congrega? Para saber si ya tiene congregación, ¿verdad? Y le digo a esta señora, ¿y dónde se congrega? En ningún lado, me dijo, pues tengo como 8 años, me dijo, de que no voy a ninguna congregación, porque he estado desobediente, estoy caída. Y me dijo que era cristiana. Lo mismo me pasó con otra, en la lavandería. Yo noté que ya estábamos en la secadora y mi esposa está tareada con una parte y yo con esta otra parte aquí, porque yo ayudo a lavar la ropa. Oigan, hermanos, aprendan. Y yo oía que la mujer allí enfrente de la secadora se paseaba, pero yo oía que andaba cantando y me parecía bien raro que una mujer pues ande cantando solita. Pero paré la oreja y dije yo, esta mujer de plano le gustan las canciones de Thalía, dije yo. No, hermanos, un himno andaba cantando. Y lo sabía. Estaba mejor que yo porque hay himnos que yo no lo sé ni la letra. Y entonces cuando oí le dije, disculpe, le dije, como la estoy oyendo cantar, ¿usted es cristiana, evangélica? Sí, me dijo. Sí, es como la oí cantar. Es que yo soy pastor. ¿Y dónde se congrega? En ningún lado, también. En ningún lado, pero andaba cantando hasta himnos. En ningún lado, me dijo. Nosotros venimos de Honduras me dio la fecha. Y aquí está mi mamá, me dijo, y por eso lo que hace nos va a ir, me dijo, ya tenemos. Pero no me congrego, me dijo. Y ahí tengo el nombre en el teléfono.
La llamo, le pongo mensaje. Me dijo que me daba el teléfono para que yo la invitara a venir. Estoy orando porque el Señor le toque y se venga porque ella es cristiana, dice. Y andaba cantando himnos. No les miento, hermanos. El pastor no cantó ni un himno en la lavandería y esa mujer se echó toda la secada de la ropa cantando el mismo himno. Pero no se congrega. Y usted se va a encontrar con mucha gente, hermano, hoy, que le va a decir, soy cristiano y tengo tanto de no ir y ya no quiero ir. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer, darle gusto, agradar a aquel que nos tiene en este ejército. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso, hermanos? Rapidito, les voy a contar esto. Yo no fui muy proclive a la disciplina militar, fíjense. Yo nunca hubiera estudiado en la Academia Militar en Guatemala porque no me gustaba. No era mi vocación, ¿verdad? Pero yo siempre tuve relación, muy buena relación, con los jefes militares allá en mi país. Con los altos jefes. A tal grado que en mi pueblo hay una zona militar grande. Y conseguimos con el comandante que el domingo nos diera un espacio para ir a predicar y nos dieron un lugar bien bonito y para ir a predicar a los soldados que estaban ahí, que no, ese día no tenían franco, le llaman ellos, salir, tenían que salir. Íbamos a predicar y ¿sabe qué hizo el comandante? ¿Saben qué dijo? Como ustedes hacen el servicio a las 10, vengan a las 8, dijo. Y se vienen a desayunar con los oficiales. Ahí voy a estar yo, digo. Ahí se sentaba el comandante con nosotros, a desayunar. A raíz de esa relación, yo me empecé a dar cuenta de una expresión que usan en el ejército. Llegaba y me decía, mire pues, yo lo oí predicar a usted, me dijo un día el comandante, sobre esto del que milita. De ahí viene la palabra militar, me dijo. Y aquí me dijo, de todos estos soldados que están aquí, no hay uno que no quiera agradarme a mí, me dijo. Miren lo que me dijo. De veras. Es uno de los principios aquí, me dijo. El soldado tiene que ser leal al alto mando, a su jefe. Porque en el ejército es obediente, me dijo, no deliberante. O sea, que el soldado no puede disponerse a discutir. Ah, no, mire, coronel, mire, mi general, no, pero no lo hagamos así, porque mire que, ay Dios, hace eso. Ahí nomás lo agarran y le pongan 3 días de arresto, llévenlo al calabozo. No, en el ejército no se delibera. Y la traición ahí. ¿Quiere ver? Me dijo. Sí, le dije, quiero ver. Vení, le digamos un soldado. Y llegó ese. Sí, mi coronel. A mí no me gustaba eso. Y me le quedé viendo al soldado. Mira, le dijo, ¿qué hora es? La hora que usted diga, mi coronel, le dijo. ¿Está oyendo lo que le dijo el soldado? ¿Qué hora es? Le dijo él. La hora que usted diga, mi coronel. O sea que ahí, si el coronel dice, es de noche y está el gran sol puesto, el soldado dice, es de noche, mi coronel. ¿Cómo la ve? Es mucho, ¿verdad? Pero es. Ahora lean ustedes el versículo 4 del capítulo 2 de 2 Timoteo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Estamos viviendo el tiempo, hermanos, donde todo mundo refuta, no está de acuerdo, discute, quiere todo a su favor. Bueno, pero ¿qué dice el versículo 4 del capítulo 2 de 2 Timoteo? Ninguno
que milita, oigan la palabra, milita, está en un ejército, que es militar, ninguno se va a enredar en los negocios de la vida, a fin, ¿por qué no se van a meter en los negocios de la vida? ¿Sabe qué quiere decir eso? Quien esté en el ejército no puede estar metido obedeciendo otro bando. Sí. Hermano, si usted es parte del ejército de su país, aunque venga el generalísimo de otro país vecino y le da orden, usted no le hace caso. No puede recibir órdenes de ahí. Usted tiene su... Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué no me debo enredar yo? Porque lo que yo tengo que hacer es agradar ¿a quién? A aquel que me tomó por soldado. ¿Soldado de quién somos? Digámosle a Dios, lo que usted diga, mi general. Nos dice Dios, Otto, ¿qué hora es? La que tú digas, mi Señor. ¿Verdad que sí? Es la orden. Y esto Pablo creó una disciplina, hermanos, en estos sus... Y con esto termino. Pasen ustedes al versículo 5, siempre de 2 Timoteo capítulo 2. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Dos características de quienes estamos aquí: soldados y atletas. Y los atletas hasta se abstienen de muchas cosas. Es tremendo, hermano. Los atletas, hay muchas que no comen, hay unos que no comen ciertas cosas porque no les hacen daño para su deporte, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, según para Pablo, estamos, hermanos, ya reclutados, si le queremos llamar así, enfilados ya en un ejército en donde no podemos de ninguna manera defraudar al general, al que nos tiene aquí. Es increíble. Yo no sé si en todos los países centroamericanos pasa así, pero en Guatemala quien quiere entrar a la academia militar tiene que pasar ciertos exámenes: académico, físico, también vocacional, bueno, una serie para poder entrar. No cualquiera entra, no cualquiera, aunque quieran, que le guste, no cualquiera lo topan. Y sabían ustedes, hermanos, que en este ejército nosotros fuimos bien calificados porque Jesús de una vez nos dio por bien calificados el día que lo aceptamos a Él como el jefe de nuestro ejército. Nos reclutó. Sí. Chaparrito, feíto como soy, ya casi sin pelo, todo. Pero así me reclutó y aquí estoy. Y aquí, con una gran ventaja. Yo espero en Dios que ninguno de los que estamos aquí y de los que no vinieron nos vayan a jubilar del ejército del Señor hoy. Porque en este ejército no hay jubilados hoy. Hay militares que van en condición de retiro y ahí llegó su carrera militar. General, cuando estuvo en el ejército, y ahí ya no es general. Ahora nosotros estamos enfilados. ¿Quieren seguir estando en este ejército? ¿Ah? Esforcémonos, dice Pablo. Esfuérzate. Mantengámonos.
Señor, te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, según tu palabra hay hombres que no pudieron, Señor, ser fieles a mantenerse en el propósito tuyo. Pero también la palabra nos enseña que sí hubo otros que se mantuvieron, porque tomaron, Señor, el papel de esforzarse tomando en cuenta tu gracia. Ayúdanos a que nosotros no claudiquemos y no perdamos el sentido de esforzarnos como soldados de tu ejército. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, que nos ayudes, porque, Señor, confesamos que en nosotros hay mucha debilidad, pero reconocemos que hay promesas como la que le diste a Pablo, que nos baste tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nosotros por nuestra debilidad. Gracias, Señor. Amén. Ministerios Casa Altar Internacional. El Evangelio no es religión, es un estilo de vida adorando a Dios. Ministerios Casa Altar Internacional.